Muy buenas noches, estimados alumnos del curso de Derecho Sanitario. Esperamos que le haya llegado el video. Vamos para el video de este viernes. Hay una alumna que me escribió y me dijo cómo debía presentar los trabajos. Tiene que ser presentado el trabajo en escrito. Lo demás se lo dejo a ustedes, a su creatividad. Si usted quiere hacer el video, si usted quiere escoger una sola persona para que hable por el grupo, o si usted tiene que hacer todos los PowerPoint y todo lo demás, eso es su creatividad. Recuerden, ustedes ya están en el último año. Ustedes son profesionales. Entonces no le van a preguntar cuando le presente un problemita allá en su oficina, no le van a preguntar, no, usted tiene que desarrollar, porque la vida profesional es así, se le van a presentar problemas y demás. Entonces usted tiene que desarrollar, pero eso sí, saber las herramientas con la cual usted consta para desarrollar esa actividad. Yo espero que esos trabajos sean excelentes y que me deslumbren con su trabajo para que yo pueda decir, como el grupo pasado, que no tuve la dicha de conocerle, pero fue un grupo excelente. Así que yo espero que también ustedes tengan esa excelencia. Desgraciadamente la profesora eh, le gusta eso y le gusta también la excelencia. Y yo quiero que el día de mañana los alumnos que pasaron por mis manos, no importa, a mí no me importa si se acuerdan de mi nombre o algo, no. A mí lo que me importa es que yo sembré una semilla para que ustedes la continúen. Ajá, y continúan en el crecimiento de ese árbol y del conocimiento, porque no nos podemos quedar solamente con el conocimiento de que nos dan los profesores. Imagínense el desarrollo del conocimiento hoy en día. Pero yo sí voy a saber que aunque yo no domine en ese momento X materia, yo sí sé dónde la voy a conseguir y dónde la voy a buscar, que es lo más importante. Bueno, en la clase pasada quedamos revisando las fuentes del derecho. Los tratadistas señalan que hay otras fuentes del derecho. Y esas fuentes del derecho son las siguientes. La Constitución. La Constitución es la fuente suprema del Estado. Es el conjunto de normas fundamentales de un Estado que rigen a la sociedad. La República de Panamá tiene su constitución de 1972 con los actos reformatorios, etcétera, ocurridos o posteriormente a ello. Y están relacionados y regulan toda la acción referente a la administración y los ciudadanos. Por eso usted va a ver ahí derechos humanos, etcétera, las entidades, la forma del presupuesto del Estado, los órganos del Estado, etcétera. Entonces, dése un día y léase la Constitución. Entonces, esa es la primera norma. Esa norma, ese conjunto de normas, esa fuente suprema del Estado, tiene sus propios mecanismos de modificación. Usted no puede modificar, y yo me levanté esta mañana y quiero modificar, no. Tiene su propio procedimiento de modificación. La segunda fuente que dicen los tratadistas son las leyes. Las leyes son todas las reglas emanadas del Estado, que en el caso de Panamá
corresponden a la Asamblea Legislativa, a la Asamblea Nacional. Entonces, que también nos obliga a todos los ciudadanos. Hay dos tipos de leyes: leyes orgánicas y leyes ordinarias. Una cosa es una ley orgánica, que es la que se fundamenta y regula todas las estructuras y funcionamientos de los órganos de la administración o del Estado. Por ejemplo, una ley orgánica tiene que ver con la Caja del Seguro Social, la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, la de si voy a crear un código, el Código Penal, si voy a la ley de la Universidad de Panamá, etcétera. Y otra cosa es si usted mañana es diputado, entonces, bueno, usted quiere hacer una ley sobre los menores de edad. Entonces, usted va a proponer una ley sobre, ¿qué le digo? Puede ser lactancia, puede ser la atención de salud, etcétera, pero que no necesita la rigurosidad de las 2/3 partes de la aprobación. O el día de mañana usted, por ejemplo, así como hubo una ley de la cutarra, el sombrero, el almojábano, bueno, entonces eso es un tipo de ley ordinaria. Otra de las fuentes son las costumbres. Cuando usted escucha la costumbre se hace ley. Algunas, casi todas las poblaciones del mundo es una fuente subsidiaria e indirecta, entonces la definen como una repetición de una conducta en la cual la población llega al el convencimiento de que esa conducta debe ser reglamentada por una ley. Entonces las costumbres también son fuentes de derecho. Los principios generales del derecho también son los principios universales del derecho, como la equidad y la justicia, etcétera. Las reglas, que también son fuentes exclusivas del derecho administrativo, que también tiene que ver con su forma ordinaria y propia de la administración. La jurisprudencia son los fallos que dictan y son expedidos por los tribunales de justicia y las cortes, etcétera, de justicia. Y la doctrina de los tratadistas, que son la opinión y los estudios de los versados en una materia determinada. Puede ser versado en sistema penal acusatorio, versado en derecho civil, derecho aeronáutico, etcétera. Entonces, de que hay muy buenas doctrinas que tienen que ver y que sirven también como fuente del derecho. Bueno, todas estas normas dentro del ordenamiento jurídico panameño tienen una jerarquía. La jerarquía suprema, la que regula la administración y su relación con los ciudadanos, la número 1 es la Constitución. La segunda, la Constitución, ya lo dije, no puede ser, tiene que ser reformada en las condiciones que dice la Constitución. La segunda es la ley, en el sentido estricto. Es que es la norma expedida por la autoridad. En el caso de Panamá, ya lo dije, la Asamblea Legislativa es la que expide las leyes, son sancionadas por el señor presidente, sea quien sea el que esté de turno, y a su vez tienen que ser publicadas en la Gaceta Oficial. Entonces, usted no le puede venir a decir, mire, esto es de color amarillo. Cuando la ley dice que es color azul, es color azul, no es amarillo. Y me lo tienen que publicar en la Gaceta Oficial para que sea conocimiento de todos los ciudadanos. La ley, a pesar de que es hecha por la Asamblea Legislativa, no puede modificar
ningún artículo de la Constitución y no puede modificar la Constitución. En ese mismo nivel aparecen los decretos leyes o decretos de gabinete. Los decretos de gabinete sustituyen a las leyes en el caso de que haya un gobierno de hecho, un golpe de Estado, etc. Aquí el país nunca se quedará sin hacer ley. Un golpe de Estado y demás, o la Asamblea Legislativa esté en cesante, o sea, que deje de funcionar, etcétera, o de vacaciones y demás. Entonces, el señor presidente de la República, con todos sus ministros de Estado, puede entonces firmar un decreto de gabinete o un decreto ley. Por ejemplo, el Ministerio de Salud fue creado por un decreto de gabinete en 1969. En esa situación de hecho que hubo en ese momento. Entonces, los decretos de gabinete o decretos leyes no pueden ser modificados por normas inferiores. Tienen que ser modificados a través de una ley. En la actualidad, entonces, si yo quiero hacer una modificación del Ministerio de Salud, la tengo que realizar a través de una ley que se plantee en la Asamblea Legislativa. En esa misma jerarquía están los decretos. Los decretos también son actos administrativos, normas administrativas creadas por los ministerios. Van a regir solamente la materia de los ministerios. O sea, creo que hay un alumno, Pérez, creo que vi en la lista. Y Ana, por ejemplo, Ana, son, Pérez es, porque son pocos los varones. Pérez va a ser el ministro de Salud y Ana va a ser la ministra de Educación. Ambos como ministros tienen la facultad de firmar con el presidente de la República los decretos, pero los decretos referentes a su ministerio. No pueden firmar. Ana no puede ir allá a cantarle al patio de Pérez, el ministro de Salud, a hacerle un decreto referente a la materia de salud. Y viceversa, Pérez no puede ir al Ministerio de Educación a hacer un decreto en el Ministerio de Educación. Solamente corresponde a la materia correspondiente. Y un decreto no modifica ni la Constitución, ni las leyes, ni los decretos de gabinete. Entonces, ya sabemos que son firmados por el ministro. Por ejemplo, ahora miren la situación de la pandemia, la cantidad de decretos que han sido relacionados con la enfermedad. Y esa cantidad de decretos hasta han ido hasta la Corte Suprema de Justicia para ver si son constitucionales o inconstitucionales y demás. Entonces, se está generando también jurisprudencia en esa materia. Después de los decretos hay otros actos administrativos que se conocen de menor categoría, que son los resueltos, que son firmados por los ministros y viceministros, pero solamente sobre la materia correspondiente. A lo mejor puede ser un desarrollo que le dé un resuelto sobre administración de personal, un resuelto sobre medicamentos, etcétera, pueden ser firmados. Hay otros que también tienen menor jerarquía, que son resoluciones, que son actos administrativos firmados ya sea por el ministro o firmados por servidores públicos en actuaciones administrativas. Puede ser una providencia, puede ser un auto, puede ser un fallo, etcétera, sobre una determinada materia, pero de ese mismo ministerio.
También hay los reglamentos que son actos dictados también por la administración sobre una materia determinada que tienen una potestad reglamentaria, por ejemplo, en el caso de los reglamentos de personal. Y además, hay reglamentos que pueden ser que la ley te ordene que tienen que ser desarrollados a través de instrumentos legales reglamentarios, o también hay independientes, como es el caso de los reglamentos de personal. Entonces, esa es la jerarquía de la ley en la República de Panamá. Los que van a trabajar en el Estado van a realizar actos administrativos que están normados por el derecho administrativo de la República de Panamá. Entonces son todos los actos que hace la administración. Es una voluntad consciente y exteriorizada. Por lo tanto, es muy importante, por ejemplo, si usted trabaja en la empresa privada, usted no va a hacer acto administrativo. El acto administrativo lo va a hacer cuando usted labora en el Estado. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando yo soy servidor público y emito una opinión y demás, y suscribo, o sea, firmo ese acto administrativo, y ese acto administrativo puede ser demandable. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que usted firma. Entonces, el administrado, que soy yo o es usted, entonces el administrado tiene la facultad de interponer recursos contra ese acto administrativo. Entonces, la ley 38 de 31 de julio del 2000 señaló las actuaciones administrativas que en las entidades públicas deberán efectuarse con imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad, eficacia, garantizando siempre la función óptima de la administración pública en Panamá. Y anteriormente se mantenía y se mantiene en la nueva legislación que puede haber todo tipo de consultas, denuncias, etcétera, y que la administración tiene que ejercer la actuación para determinar si esa actividad administrativa es correcta o incorrecta. Entonces, si la actuación administrativa el administrado considera que afecta su derecho, entonces yo puedo interponer en primera instancia contra el que me dictó el acto. Yo puedo interponer un recurso de reconsideración. Si esa persona produce otro acto administrativo que me condena y me sigue condenando, yo puedo pedir un recurso de apelación ante el superior jerárquico. Si el superior, también puedo solicitar, si quiero, en ese mismo proceso, y más adelante yo puedo a lo mejor establecer un recurso de hecho, o puedo solicitar una revisión administrativa de las resoluciones o decisiones que fueron dictadas. Pero si concluida esa vía gubernativa, se mantiene la posición que fue dictada por la institución, entonces yo puedo ir a la Sala Tercera Contenciosa Administrativa para que mi petición sea revisada en la Corte Suprema de Justicia. Y también, si me sale negativa, yo puedo ir a la Comisión de Derechos Humanos de manera internacional. Panamá ya ha sido varias veces llevada a esta comisión por las actuaciones. Muchas veces las actuaciones de funcionarios que desgraciadamente no son correctas,
pero el que paga es el Estado. Ajá. Y ellos, una vez que dejaron de ser funcionarios, no tuvieron que ver con ellos. Eso, en caso de que Panamá sea condenado en las cortes, entonces Panamá es el que tiene que pagar. Si el servidor público en la cual tiene que revisar su expediente viola disposiciones, el servidor puede ser amonestado por primera vez, puede ser suspendido temporalmente y puede ser destituido del cargo por cometer faltas disciplinarias, porque va en contra, a lo mejor incorrectamente, de una actuación. Entonces es muy importante saber que los ciudadanos ante la administración podemos recurrir a través de esos mecanismos. Entonces usted buscará a la persona versada en leyes para que entonces le abra los procesos e inicie la causa para determinar si verdaderamente fueron violentados sus derechos o usted tiene la razón o la razón es por parte de la administración. Entonces, todo esto ocurre en el Estado. ¿Qué desarrolla el Estado? El Estado desarrolla un servicio público, que es todas las prestaciones que en forma directa, continua y concreta resuelven las necesidades de la colectividad. Ejemplo, la electricidad, un servicio público, el teléfono, que está concesionado, la electricidad también está concesionada, el agua, la educación es un servicio público, la seguridad pública es un servicio público. Hay servicios que presta el Estado, pero puede concesionar a los particulares. Entonces, como es el caso de, ya lo he dicho, el teléfono, de la luz, etcétera. Hay concesiones también administrativas de minas, etcétera. Y hay servicios que no presta el Estado y lo prestan los particulares, pero con ciertas limitaciones establecidas en las leyes. Por ejemplo, la ley del tránsito tiene que ver con el servicio de los taxis. Las farmacias tienen que ver, el Ministerio de Salud tiene que ver con el servicio de las farmacias. Las características de estos servicios son las siguientes. Tienen que ser generales, o sea, se brinda para toda la población sin distinción. El caso de un servicio público es la justicia. Se brinda con uniformidad. Yo no puedo decir que, bueno, yo vivo acá en Costa del Este, pues entonces, o Marbella, entonces a mí me tienen que tratar de una forma, yo que vivo acá en Arraiján, entonces de otra forma, no. El servicio tiene que ser uniforme y el servicio tiene que ser regular y continuo. Entonces, que brinda no es que esporádicamente, tiene que ser, miren ahora el problema del agua. Todo el mundo va a tocar, el que le falta agua, cierra calle, va a tocar a las puertas del IDAN, etcétera, etcétera, etcétera. Va a tocarle a la pobre cenicienta del Estado que es el IDAN. Entonces, ese es un servicio que tiene que tener esas regularidades. Pero ¿qué pasa? Inician construcciones y construcciones y construcciones. Entonces, le prometen así usted va a tener agua, pero ¿de dónde? Entonces, usted mire toda la problemática que hay, no solamente en agua, sino también en saneamiento ambiental.
las barriadas la mayoría, ahora con la cuestión del saneamiento de la bahía, hemos visto esa interconexión y demás para lograr que todas esas aguas servidas se recolecten correctamente y sean vertidas eh, correctamente. Porque si, lo que estamos haciendo es que vertemos en quebrada y todo lo demás y donde sea, y eso daña los mantos freáticos, que son los mantos donde se sacan las aguas subterráneas. Entonces, todo eso, todos esos niveles de saneamiento, yo creo que llegará un gobierno que tenga que decir, bueno, yo nada más que me voy a dedicar a el agua y al saneamiento ambiental. Entonces, ese es un trabajo muy grande que tienen que hacer los gobiernos en materia de acueductos y en materia de saneamiento ambiental, de aguas servidas, etcétera, en la República de Panamá. Eh, entonces, los servicios públicos tienen una clasificación. Hay servicios que se brindan a la población, a la totalidad de la población del país, para resolver necesidades de carácter nacional de la administración central, educación, la seguridad, la justicia. Hay servicios públicos que se brindan por los municipios. Entonces, el municipio se encarga de las necesidades de su municipio. Yo no puedo, como municipio de Panamá, yo no puedo intervenir en San Miguelito ni Arreján. Cada uno interviene en sus propias comunidades que son parte de ese municipio. Hay servicios públicos primarios que son indispensables para la sociedad: salud, educación, seguridad, justicia, etc. Hay servicios públicos generales, ya sabemos, el agua debe ser un servicio público general. Algún día tendremos también la electricidad. Era como decían los que estaban al lado de las represas y demás, damos electricidad a todo el mundo y aquí al lado, que nosotros que estamos al lado de ella, no tenemos la electricidad. Hay servicios públicos especializados. Por ejemplo, un servicio público especial es la educación especial, especializada para los niños con algún tipo de discapacidad, como es la del Instituto del IPE. Entonces, esa es una educación, un servicio público especializado. Hay servicios públicos monopolizados. El servicio público de monopolio del Estado es, por ejemplo, todos los que son los juegos de azar. La lotería es un servicio monopolizado exclusivamente por el Estado. En el caso del otro resto de los juegos de azar, el Estado da concesiones. Por ejemplo, los casinos da concesiones, a lo mejor ciertos bingos, carreras de caballos, etc. Entonces son concesiones que hace el Estado. Hay servicios públicos obligatorios, el Estado no se puede deshacer de ellos. La seguridad pública, la educación, salud, el agua, por ahora el agua potable, etc. Entonces es obligatoriedad la seguridad del Estado, eso es obligatoriedad del Estado. Y más que nosotros tenemos, se puede decir que cuestiones tan especiales, este país tiene cuestiones tan especiales, un ejemplo es el canal de Panamá. Hay servicios públicos que son voluntarios, a lo mejor se dan o no se dan. Por ejemplo, hay municipios que brindan comedores, como el municipio comedores escolares, etcétera, o a personas mayores, etcétera. Ejemplo, el municipio de Panamá. Entonces sí hay una clasificación de los servicios públicos. Entonces, todo régimen
administrativo, donde estamos nosotros ahora mismo como ciudadanos de este territorio, tiene potestades. Las potestades de la administración recaen en que tengo una potestad reglamentaria, o sea, tengo capacidad para dictar las normas jurídicas. Ajá. Entonces, en todo ese nivel que hemos visto, ya sea municipios, departamentos, eh, ministerios, etcétera, Asamblea Legislativa, etcétera, órganos ejecutivos. Entonces, yo tengo la capacidad como Estado de dictar reglamentos. Yo tengo una capacidad sancionadora, o sea, puedo imponer sanciones. Una clásica es, hay normas sobre el conducir, la licencia. Entonces hay una norma con respecto a, tengo que conducir, pero a través de una licencia. Si no tengo esa licencia me agarran, me ponen una multa. Entonces, esa es una norma establecida y una capacidad. Y así es, talo un árbol y tengo ilegalmente y tengo una sanción. Cazo una iguana y tengo una sanción si son animales en extinción y animales silvestres, etcétera. Y así sucesivamente las normas lo van señalando. Esa capacidad es imperativa para imponer sanciones y para imponer órdenes. Yo no le voy a pedir permiso a ninguno de ustedes. El Estado no le tiene que pedir permiso a ninguno de ustedes para dictar un reglamento. Tiene capacidad ejecutiva. El Estado, y a través de sus normas, pueden ejecutar. Y tengo capacidad jurisdiccional. Se abren procesos y se deciden procesos en concreto entre el Estado y los administrados. Entonces, esos principios tienen un principio de legalidad, que es el sometimiento de la administración a la ley, caracterizada por, deben ser regidos por principios jurídicos. No me pueden poner ninguna sanción ni nada por el estilo si no tengo una base legal, una norma jurídica, una norma legal. Tengo que exteriorizar esa forma jurídica, la población tiene que conocerla. Entonces, por eso tengo un órgano oficial que se llama la Gaceta Oficial. Y yo le tengo que dar garantía a los particulares de mis actuaciones, porque a veces también hay abuso de autoridad. Entonces yo puedo interponer los recursos pertinentes. Entonces la administración tiene dos acepciones. El sentido objetivo de la administración, que es donde se va a determinar la estructura orgánica del Estado. ¿Cuál es la estructura orgánica del Estado? En un sentido, un sentido subjetivo, y en un sentido objetivo tengo que ver que el conjunto de actividades que hace el Estado. Y ya casi para terminar, podemos señalar que la administración pública en Panamá está regida por ministerios, entidades autónomas, entidades semiautónomas, municipios, empresas públicas, sociedades de economía mixta que la hemos tenido. Ahora veremos las sociedades público-privadas más adelante, que hay una ley, y hemos tenido también entes reguladores. Entonces, toda esa capacidad de la administración recae el trabajo del gobierno en el Estado panameño. Entonces, vamos a quedar aquí y en la próxima clase entramos con el módulo 2, que se revisa
los aspectos, qué es el derecho sanitario, los conceptos, las determinantes, etcétera. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima clase.